versículo 15, amén. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y que permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Vamos a orar, hermanos, y a pedirle al Señor que nos ayude a poder expresar estos versos. Amén. Padre Santo, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad inmerecida que tenemos, Señor, del estar aquí, al venir a tu casa, al adorarte, al alabarte, al ofrendar, al predicar, a escuchar tu palabra, Señor. Son medios que tú pusiste por gracia, que nosotros no lo merecemos, Señor, pero ha sido tu misericordia. Te pido, Señor, que me ayudes. Te necesito mucho, Señor, en esta hora. Mis hermanos y yo, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento, hermanos. Analizando estos versos, hermanos, quizás sería varios temas que pusiéramos a abordar en estos pasajes, pero vamos a darlo de una manera general y a poder aplicar lo que el Señor nos habla el día de hoy. Amén. Arriba en su Biblia, no sé cuántos como título tienen llamamiento a una vida santa. Tienen así, ¿verdad? Como título arriba. Sin embargo, el tema que le puse yo fue ¿qué hacer en medio de una prueba? Amén. La primera carta, amados hermanos, del apóstol Pedro se cree que se escribió entre el año 64 y 68. Se cree que en ese año, entre el año 64 y 68, ya en parte se había desatado la persecución imperial, por lo que Pedro le habla a estos destinatarios llamándoles a los expatriados de la dispersión. Porque así comienza la carta. Pedro, el apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. ¿Quiénes son, amados hermanos, los expatriados de la dispersión? Los expatriados de la dispersión son varias comunidades cristianas situadas en el Asia Menor, lo que hoy conocemos como Turquía. ¿Cuál es el propósito de la carta? Bueno, uno de los propósitos de esta carta
es que estos destinatarios, fíjese bien, es que estos destinatarios de las diferentes comunidades cristianas se mantuvieran fuertes, fortalecieran su fe, perseveraran a pesar del sufrimiento y vivieran conforme al llamado de la santidad, ya que las cosas en el momento en que Pedro les escribe a estos destinatarios no estaban bien y aparentemente se iban a poner las cosas peor. Fíjese bien, las cosas no estaban bien y aparentemente las cosas se iban a poner peor. Uno quisiera que las cosas mejoraran, ¿verdad? Pero en el caso de esta carta, había persecución imperial en parte, mas sin embargo, repito, las cosas no estaban bien y al parecer se iban a poner peor. Es decir, estas comunidades cristianas, hermanos, estaban pasando por mucho sufrimiento por causa de su fe. Y las cosas se iban a poner peor. Es decir, no solamente estaban pasando sufrimiento, persecución, sino que iba a aumentar. Iba a aumentar la persecución. Algunos historiadores exponen que después de algunos meses de esta carta, la persecución hacia los cristianos se puso peor. Es decir, Pedro les escribe con ese propósito. Pedro les escribe con el fin de que estos destinatarios sepan qué deben de hacer o cómo deben de conducirse en medio de las duras pruebas que estaban viviendo estos cristianos. Con esto vemos, amados hermanos, que una de las aplicaciones que podemos sacar de estos pasajes que vamos a estudiar el día de hoy es: ¿qué debo de hacer yo ante el sufrimiento? ¿O cuál es la reacción que yo tengo que tener ante el maltrato? ¿O cuál es mi reacción ante las pruebas que nosotros vivimos? Porque tenemos una reacción, ¿cierto o no? Tenemos una reacción cuando pasamos pruebas. Bueno, ese es uno de los propósitos de esta carta. Saber qué hacer. ¿Cuál es mi reacción ante el sufrimiento? ¿Cuál es mi reacción ante las pruebas que vivimos o ante las pruebas que estaban pasando estos destinatarios? Amén. Y mire cómo comienza el apóstol Pedro en el versículo 13. ¿Lo tiene? Dice, por tanto, ¿qué debo de hacer ante los sufrimientos? Por tanto, ¿qué debo de hacer? Eso es lo que debo de hacer. ¿Qué debo de hacer ante la prueba? ¿Qué debo de hacer? Eso es lo que debo de hacer. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Lo primero que vemos en este pasaje 3, amados hermanos, es una transición que está haciendo el apóstol Pedro cuando dice por tanto. Es decir, este por tanto es lo que ya dijo en los contextos y lo que va a decir. Pregunta, ¿qué ha dicho en los contextos del capítulo 1, del verso 1 al verso 12? Bueno, ha dicho que por la gracia de Dios han y hemos sido elegidos. Ha dicho que hay una herencia incorruptible, incontaminada, reservada en los cielos para nosotros. Ha dicho que vuestra fe será, ¿qué? Probada. Eso es lo que ha dicho en los contextos. Ha dicho que por misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Es decir, en base a todo lo que ha mencionado el apóstol Pedro, ahora en el verso 13, cuando le dice, por tanto, le deja saber que esta es la forma como deben de afrontar las duras persecuciones que estaban viviendo y que al parecer, repito, hermano, las cosas se iban a poner peor. Repito, ¿qué estaba pasando con estos cristianos? Estaban siendo perseguidos por su fe. Amado hermano, te quiero hacer una pregunta. ¿Estás pasando por duras pruebas? ¿Estás pasando por pruebas? ¿Estás pasando por situaciones difíciles? ¿Estás atravesando circunstancias que no entiendes?
¿Eres alguien que por la gracia de Dios ha recibido salvación? ¿Eres alguien así? ¿Te espera una herencia incorruptible, incontaminada en los cielos? Una pregunta. ¿Sabes que tu fe va a ser probada? Bueno, si contestaste que sí, entonces el apóstol Pedro en estos pasajes nos dice, por tanto, es lo que tenemos que hacer en medio de las pruebas que vivimos. Esto es lo que tenemos que hacer. Pregunta, ¿qué es lo primero que nos dice Pedro que es lo que tenemos que hacer en medio de pruebas? Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Amados hermanos, 12 órdenes, fíjese bien, 12 órdenes nos da el apóstol Pedro de qué hacer en medio de las pruebas en estos versos que leímos. Número 1, ceñid vuestros lomos de vuestro entendimiento. Número 2, sed sobrios. Número 3, esperad, habla de esperanza. Número 4, que su andar sea como hijo obediente. Número 5, que no nos amoldemos a los deseos carnales. Número 6, sed santos. Número 7, desechad toda malicia. Número 8, desechad todo engaño. Número 9, desechad toda hipocresía. Número 10, desechad toda envidia. Número 11, desechad todas detracciones. Y número 12, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. 12 órdenes en estos versos que leímos. Ahora, cuando yo leí estos pasajes, hermanos, vemos claramente que todas estas órdenes, todos estos imperativos que le pide el apóstol Pedro a estos destinatarios y a nosotros en medio de duras persecuciones, el apóstol Pedro no apela a los sentimientos ni a las emociones. Es más, Pedro ya sabe cómo se sienten estos destinatarios y es por eso que les escribe. Pedro ya sabe que quizá estos destinatarios están atravesando mucha angustia, él ya lo sabe. Sin embargo, las órdenes que le da el apóstol Pedro a estos destinatarios es de cómo deben de reaccionar en medio de duras pruebas, y eso también es para nosotros. Pedro, al escribirles, amados hermanos, no quiere que los destinatarios se autovictimicen, no quiere eso por las pruebas que están pasando, sino que sean fieles al Señor en medio del dolor. Se dice que cuando alguien se autovictimiza, lo único que hace es, número 1, centrarse en la misma persona, y número 2, alimenta su dolor. Repito, ¿estos destinatarios la estaban pasando mal? Sí. Las cosas al parecer se iban a poner peor también. ¿Estos destinatarios estaban siendo perseguidos por su fe? Sí. Bueno, Pedro les escribe para que no se autovictimicen, sino para que sepan qué hacer en medio de las pruebas. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. 3 órdenes, hermanos, les da el apóstol Pedro a estos destinatarios y a nosotros en el contexto de estar en prueba. 3 imperativos les da Pedro a estos destinatarios y a nosotros en el contexto de una difícil prueba. Repito, ¿estás en una prueba? Bueno, esto es lo que debes de hacer. Esto es lo que debes de hacer. Número 1, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Es lo primero que tenemos que hacer. Amados hermanos, ¿qué les está pidiendo Pedro en estos destinatarios y a nosotros que hagan en medio de las duras pruebas que están atravesando y que aún las cosas se iban a poner peor? Bueno, ceñid los lomos de vuestro entendimiento.
¿Qué significa esto? Esta frase, hermanos, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, es un hebraísmo donde Pedro nos dice, cuando estés en una dura prueba, porque aquí no lo está. ¿Quién no lo está? Cuando estés en una dura prueba de cualquier índole, piensa con claridad lo que vas a hacer independientemente de lo que pasa a tu alrededor. Piensa con claridad. Algunas traducciones a este verso lo expresan como enrollarse las mangas, en el sentido de prepararse para saber cómo actuar, deshaciéndonos de las maneras descuidadas de pensar. Es decir, el apóstol Pedro le pide a estos destinatarios que en medio de las duras pruebas que están pasando, usen el entendimiento. Usen del entendimiento. Pregunta: ¿cómo actuamos en medio de una prueba, hermanos? ¿Cómo actuamos? ¿Usamos el entendimiento? ¿O somos arrebatados? ¿Cómo actuamos en medio de un conflicto? ¿Usamos el entendimiento? ¿Cómo actuamos en medio de una tentación? ¿Usamos el entendimiento? Bueno, es precisamente lo que le está pidiendo Pedro. ¿Están en una prueba? Hagan uso del entendimiento que ya les fue dado. Al parecer, en ocasiones, hermanos, hacemos las cosas al revés. ¿Cierto o no? Ahora, para poder hacer uso del entendimiento en medio de una prueba difícil, es necesario hacer lo que nos sigue diciendo el apóstol Pedro en este verso. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Y qué sigue diciendo, hermanos? Sed sobrios. Sed sobrios. Es decir, no solamente el apóstol Pedro le da esta orden de estar preparados en saber cómo actuar en medio de una prueba, sino que también nos pide que seamos sobrios. Hermano, tú y yo tenemos que saber cómo tenemos que actuar en medio de una prueba. Tú y yo tenemos que saber cómo tenemos que actuar en medio de un conflicto, en medio de una situación difícil. Tenemos que saber ya. Pero para poder nosotros hacer uso del entendimiento, que es ceñir los lomos de vuestro entendimiento, Pedro dice que seamos sobrios, controlados, con dominio. Es decir, Pedro le pide a estos destinatarios que en la vida cristiana, para hacer uso de vuestro entendimiento en medio de las duras pruebas que vivimos, es necesario, porque eso es lo que significa la palabra sobrio, estar alerta, estar enfocados y no distraerse. Amados hermanos, ¿qué aprendemos de esto nosotros? Aprendemos que la vida cristiana no la podemos vivir distraídamente. Aprendemos que la vida cristiana no la podemos vivir sin la dedicación necesaria. Aprendemos que la vida cristiana demanda que nosotros estemos enfocados. ¿Enfocados a qué? Enfocados a hacer la voluntad de Dios. Enfocados en su palabra. Enfocados en su obra. Enfocados en lo del Señor. Yo le hago una pregunta. ¿Cómo tú y yo reaccionamos en medio de una prueba, hermanos? En medio de un conflicto. ¿Cómo? ¿Estamos siendo sobrios? ¿Estamos alerta? ¿Por qué el apóstol Pedro les pide todo esto? Están en persecución. Están en duras persecuciones. Y uno de los motivos por el cual, o de los propósitos por el cual el apóstol Pedro le pide esto a los destinatarios, hay una razón por el cual. ¿Sabe cuál es? Porque el Señor viene. Esa es la razón. El Señor viene. ¿Está esperando el Señor, hermanos?
Está haciendo uso de su entendimiento en medio de las pruebas. Está alerta. Estamos alertas cuando vienen esas pruebas. Sigue diciendo el verso. Y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Amados hermanos, el Señor viene por su iglesia. El Señor viene en su segunda venida. Y si es que no morimos antes, el Señor viene. Por lo tanto, vale la pena estar alerta. No podemos vivir la vida cristiana distrayéndonos. Vale la pena ser sobrios. Vale la pena estar alerta. Vale la pena estar enfocados en su voluntad. Vale la pena pedirle al Señor entendimiento para saber cómo actuar en medio de una prueba, ya que esa es la forma como debemos de esperar cuando nuestro Señor Jesucristo sea manifestado. Por eso dice el verso: esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Usted lo está esperando. Lo está esperando sobriamente, en alerta. Lo está esperando haciendo uso de su entendimiento en medio de las pruebas que vivimos. ¿O cómo estamos reaccionando nosotros? La vida cristiana, amados hermanos, desde el día en que tuvimos el nuevo nacimiento y en el transcurso de todo nuestro peregrinaje y al final de nuestra vida terrenal, o si viene el Señor antes, si algo hemos recibido nosotros, es gracia. Es gracia. Sin embargo, ¿por qué Pedro dice: esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado? Bueno, Pedro lo dice ya que lo que vamos a recibir por gracia cuando el Señor venga es algo que no se compara con lo que ya vivimos como cristianos. ¿Por qué? Porque aunque hemos recibido gracia, usted ha recibido mucha gracia, batallamos con nuestra carne. Batallamos con nuestra carne. Batallamos con lo que dice Pedro más adelante. Batallamos con la malicia. Batallamos con el mentir. Batallamos con la hipocresía. Batallamos con la envidia. Batallamos con todas las detracciones. Es lo que Pedro dice más adelante. Desechad. ¿Le está hablando a quiénes? ¿A inconversos? No, le está hablando a cristianos. ¿Quién batalla con la malicia? ¿Quién batalla con el mentir? ¿Quién no batalla con la hipocresía? ¿Quién batalla con la envidia, ¿O quién batalla con las detracciones? ¿Qué significa la palabra detracciones? Que en griego es catalalía. Quiere decir calumnias, chismes, murmuraciones, difamaciones, pecados que dañan la unidad de una congregación. Yo le hago una pregunta: ¿quién no batalla con el chisme? ¿Quién no batalla con la difamación? Hermanos, si no batallamos con una cosa, batallamos con la otra. Eso téngalo por seguro. Bueno, el apóstol Pedro dice que un día dejaremos de batallar con esta carne cuando estemos con el Señor. Dejaremos de batallar con esta carne y recibamos, dice Pedro, toda esa gracia cuando venga el Señor. ¿De qué está hablando? De un cuerpo glorificado. Entonces, ¿qué orden le está dando Pedro a estos destinatarios? ¿Qué órdenes, amados hermanos? Sean sobrios. Estén alerta. Hagan uso de su entendimiento en medio de las pruebas.
y esperen por completo a nuestro Señor Jesucristo en obediencia. Realmente, amados hermanos, Pedro no apela a los sentimientos de estos destinatarios que seguramente la estaban pasando mal. Pedro quiere que estos destinatarios pongan toda su esperanza en la gracia que se les dará cuando el Señor venga. Por lo tanto, del verso 14 al verso 23 nos hace un llamado a la santidad, recordándonos lo que Cristo hizo por nosotros, y que no olvidemos que nuestra vida en esta tierra, hermanos, es como la hierba del campo. Verso 14, ¿lo tiene? Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. La versión lenguaje actual dice: ustedes, antes que conocieran la buena noticia acerca de Jesucristo, hacían todo lo malo que querían, pero ahora deben obedecer a Dios en todo como buenos hijos. Hermano, ¿qué está pidiendo el apóstol Pedro? Pedro nos está pidiendo la forma de cómo debemos de esperar a nuestro Señor Jesucristo una vez que hacemos uso de nuestro entendimiento y estamos en alerta. ¿Qué llamado nos hace el apóstol Pedro? Nos hace el llamado a la santidad. Nos hace el llamado a la santidad. Un llamamiento a la obediencia es un llamamiento a la santidad. Y un llamamiento a la obediencia, amados hermanos, tiene que estar por encima de lo que yo siento, porque yo puedo sentir muchas cosas. La obediencia tiene que estar por encima de mis emociones y de mis sentimientos. Y es lo que precisamente Pedro les está haciendo un llamado aquí, un llamado a la santidad. ¿Cómo debo de actuar en medio de una prueba siendo obedientes? Actuar con entendimiento en medio de una prueba. Actuar con sobriedad, no distraerse. Y el llamamiento a la santidad. Verso 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó, es santo, sed también vosotros santos. ¿Qué dice, hermanos? Nada más en la iglesia, no, sino en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, ¿qué dice, hermanos? Nos está agobiando el calor. Qué dura tribulación, ¿verdad? Sed santos, porque yo soy santo. Escrito está. Escrito está, amado hermano, quiere decir que lo que habla el Señor no es algo negociable. Escrito está es algo que Él no pasará por alto. Escrito está es algo de la cual no podemos tomar atajos, ya que escrito está. Escrito está. No es algo negociable. Si el Señor dice, sé santos porque yo soy santo, ese es el llamado que tenemos. Levítico 11, del 44 al 45. Es lo que está citando el apóstol Pedro. Sé santos, dice, en toda vuestra manera de vivir. Cuando hablas, cuando haces algo, cuando tratas a los demás, en cómo te conduces, en las decisiones que vas a tomar, en cómo reaccionamos en medio de las pruebas, en el trato unos con otros. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Verso 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin excepción de personas, mira lo que dice, juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Qué está diciendo el apóstol Pedro, amados hermanos? Pedro está diciendo que el Señor sabe
y juzga cada acción que hacemos los unos con los otros. Por lo tanto, andemos en el temor de Dios. ¿Cuándo debemos andar en el temor de Dios, amados hermanos? ¿Cuándo? Todo el tiempo de vuestra peregrinación. Un día ya no vamos a estar aquí, hermanos. Amén. La prueba está con hermanos que han partido con el Señor, que están en su presencia. Amados hermanos, ¿para qué nos salvó el Señor? No solamente nos salvó para darnos vida eterna, sino para que también reflejemos a Cristo en nosotros mostrando santidad. Y es por eso que el apóstol Pablo nos recuerda lo que Él hizo por nosotros. No solamente nos salvó para darnos la vida eterna, sino para que tú y yo reflejemos a Cristo en medio de toda nuestra manera de vivir. Verso 18. ¿Lo tiene? Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Miren qué privilegio inmerecido. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, y para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del Evangelio que ha sido enseñada. Hermanos, nuestro rescate costó un gran valor. La sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, la mejor forma de corresponder a esa gracia es lo que Pedro nos ha dicho en estos versículos y lo que sigue diciendo. ¿Cómo debemos de corresponder a esa gracia, amados hermanos? Verso 1 del capítulo 2. ¿Cómo? Si con algo batallamos es con la carne. Si con algo tú y yo batallamos, hermanos, es con la carne, precisamente con la carne. Verso 1 del capítulo 2. ¿Cómo debemos nosotros corresponder a eso que hizo el Señor por nosotros? Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas, dice, las detracciones. Decía una hermana hace años cuando yo era congregante, dice, pero qué difícil es dejar el chisme. Qué difícil es dejar el chisme. Bueno, esas son las detracciones. Verso 2. Decía como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Hermanos, ¿Pedro le está hablando a creyentes recién nacidos solamente? No. Pedro le habla a todos los cristianos, tengan 1 año, 10 años, 20 años, 30 años.
Hermanos, el Señor viene por su iglesia. Porque mire el contraste. Pedro le habla a creyentes que desechen ¿qué? Malicia, mentiras, hipocresía, envidias, detracciones, que es murmuración, chismes o calumnias. Le está hablando a cristianos. Pregunta, ¿este tipo de creyente está esperando al Señor siendo sobrios? No. Este tipo de creyente está esperando al Señor haciendo uso de su entendimiento, teniendo mentiras, hipocresía, envidias, detracciones. No. Este tipo de creyentes ha olvidado la vana manera en que vivía antes de conocer a Cristo. Hay unos que ni siquiera parecen cristianos, porque esa era la vana manera de vivir de antes. Malicias, mentiras, hipocresía, envidias, detracciones. ¿Será que pareciera que un cristiano puede vivir de esa manera? Pareciera que no ha sido salvo, ¿verdad? Ese tipo de creyentes ha olvidado la vana manera en que vivía antes de conocer a Cristo. Pero sin duda, cuando el apóstol Pedro le habla en este capítulo 2, verso 1, y les deja saber lo que Cristo hizo por ellos y lo que ahora deben desechar, pareciera, hermanos, que no están haciendo uso de su entendimiento. Pareciera que no están alertas. Pareciera que no están esperando al Señor. Por eso la pregunta es, ¿cómo tú y yo reaccionamos en medio de una prueba, hermanos? ¿Hacemos uso de nuestro entendimiento? ¿Estamos alertas? ¿Estamos siendo sobrios? ¿Cuál es una de las causas del por qué este tipo de creyentes está en estas condiciones? Desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y detracciones. Porque, como dije anteriormente, hermano, si tú y yo no batallamos con una cosa, batallamos con otra. Si no es una, es otra. Pero el llamado que nos hace el apóstol Pedro es ¿a qué? A la santidad. ¿Cuál es una de las causas del por qué este tipo de creyentes está en estas condiciones? Respuesta. ¿Qué le dice en el verso 2? Desead como niños recién nacidos. Es decir, no se llenan de la palabra. Hermano, tú puedes escuchar muchos predicadores por YouTube, está bien. Escúchalos. Ten cuidado a quien escuchas. Pero eso no se compara a que tú leas la palabra de Dios. Tú puedes escuchar a quien tú quieras, pero no se va a comparar en que tú mismo abras la Biblia y tengas tu devocional y leas tú la palabra del Señor. Y eso es lo que precisamente está diciendo el apóstol Pedro. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que tengan mucho conocimiento. No, para que crezcáis, dice. Yo tengo una pregunta, hermano. Si tú te hicieras un test tú mismo y te preguntaras ¿qué tanto has crecido? No en conocimiento, sino ¿qué tanto has crecido en piedad? ¿Qué tanto tú y yo, amados hermanos, tú y yo? Porque primero me tengo que incluir yo y después tú. ¿Qué tanto tú y yo hemos crecido en piedad? ¿Qué tanto hemos cambiado? ¿Qué tanto hemos avanzado? ¿O seguimos siendo los mismos de hace 10 años? Batallando con las mismas cosas. Bueno, Pedro dice que una de las causas es porque no nos llenamos de la palabra. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y luego mira cómo dice, si es que habéis gustado la benignidad. Vamos, hermanos, los niños desean la leche de la mamá,
sean las 2 de la mañana, las 3 de la mañana, las 4 de la mañana, las 5 de la mañana, y no paran de llorar hasta que les den de comer. Bueno, Pedro nos dice a todos nosotros, a todos nosotros, cristianos nacidos de nuevo, cristianos de 10 años, cristianos de 5 años, cristianos de 20 años, cristianos de 30 años, cristianos que pasan los años, amados hermanos, y siguen batallando con las detracciones, siguen batallando con la mentira, siguen batallando con aquellas cosas que dice él, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, que no hacen uso de su entendimiento en medio de las pruebas. Pedro les dice y nos dice, llénate de la palabra, ya que es el único medio por el cual tú y yo vamos a crecer, por la palabra del Señor. Amados hermanos, ¿qué hacer en medio de duras pruebas como estos destinatarios? Llénate de la palabra. Sé sobrio, estate alerta. Haz uso de tu entendimiento. Y recuerda que el Señor nos hace un llamado a la santidad.